Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Acto Jurídico. Para esta sesión tenemos como ponente al doctor Hansel Salinas, quien nos expondrá el tema de interpretación del acto jurídico. El doctor Hansel Salinas es abogado por la Universidad Científica del Sur, es máster en Corporate Complaints, es maestrante en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Emilio Valdizán, es CEO de GPA UI, es jefe del área de saneamiento y construcción y gerente legal de proyecto de las colinas de Chilca, Rinconada de la Chutana. Doctor, un agradecimiento infinito a nombre de Bill por haber aceptado la invitación de ser ponente en este curso de acto jurídico. Estamos seguros de que será una ponencia provechosa y valiosa para todos los presentes. Les cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, de igual manera, no es recíproco, es mutuo, ¿no? La consideración que tenemos respecto a la materia. Y este es un tema muy especial en realidad, ¿no? Hay pocas personas que se dedican al menos o han dedicado su vida al estudio del acto jurídico. Por ahí uno de los referentes más conocidos es el doctor Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Quien ha dedicado su vida entera al estudio del acto jurídico, se ha dedicado a la cátedra universitaria, entre otras, otros rostros, otros nombres importantes, ¿no? Entonces, vamos en esta oportunidad a desarrollar o a interpretar el acto jurídico, ¿no? Todo en el marco del libro 2 del Código Civil, el artículo 140 y siguientes, que data la regulación de la materia. Diapositivas no se ven. Si me ayudan con una diapositiva, por favor, para avanzar todo lo que podamos. Eh, las diapositivas se han tomado de inspiración a una de las mujeres más estudiosas en la materia, que es la doctora Cristina Amparo Sánchez, que ahora funge funciones en la judicatura de la jurisdicción de Lima Centro, el cual ha desarrollado completamente y el material nos sirve de inspiración a todos, ¿no? Siempre y cuando también en aras de respetar el derecho de su autoría, salvo algunas ediciones que mi persona ha hecho en esta oportunidad. Vamos con la siguiente diapositiva. Para el dato jurídico, antes de que veamos todo este esquema, hay que remontarnos al artículo 140 del Código Civil, ¿no? Que habla sobre el dato jurídico, sobre la definición y elementos para su validez. El artículo 140 del cuerpo normativo sustantivo civil habla que el acto jurídico es la manifestación de voluntad. O sea, en primera instancia, hablamos que un acto jurídico es algo que se va a lograr entre dos partes siempre y cuando exista la afirmación voluntaria de la persona por sobre una cosa. Porque a eso se refiere a actos jurídicos, ¿no? Siempre y cuando existan cierto tipo de presupuestos o requisitos que lo vamos a desarrollar en algún momento de la ponencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta este detalle, la manifestación de voluntad. Y esta manifestación de voluntad va a verse plasmado en todos los libros del cuerpo del Código Civil. Un ejemplo claro, artículo 1351 del Código Civil, contratos o derecho de las obligaciones, como los más profundos estudian, ¿no? Que habla sobre el contrato y la manifestación de voluntad que se perfecciona con la sola manifestación que va a disponerse algún tipo de relación jurídico-patrimonial. Ese es un contrato, ¿no? Según el artículo o la definición del 1351, ¿no? Que su perfeccionamiento se va a ver condicionado a esto, más no o a otra formalidad. Y esto va a crear muchos problemas en la práctica, incluso transversando con funciones, por ejemplo, como el derecho notarial, como el derecho registral o con los actos de buena o mala fe, entre otras cosillas que por ahí pueden suscitarse a nivel pragmático. Pero sin embargo, quiero que tengan este ítem durante
su carrera en el derecho civil, en realidad, porque esto va a determinar mucho sobre la naturaleza de las cosas o alguna relación jurídico-material que pueda añadirnos entonces. Entonces, el acto jurídico, según el artículo 140, es una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Entonces, la manifestación o la voluntad mía va a tener que crear, va a tener que regular algo, modificar algo o extinguir alguna relación jurídica. Pero para que esta relación jurídica sea válida, el artículo 140 también da la solución o esa fórmula semántica de las cosas. Para la validez del acto jurídico se va a requerir que hay una capacidad de ejercicio, que hay un objeto físico y jurídicamente posible, que hay un fin lícito y una observancia de forma prescrita bajo la sanción de nulidad, ¿no? Este último presupuesto ha sido extendido o completaron su extensión mediante el decreto legislativo 384 en el 2018 por ahí. En fin, antecedentes normativos podemos verlo después, pero acá vamos a dar pura interpretación, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, mi voluntad, y esta voluntad va a tener que crear, regular, modificar o extinguir, ¿no? Pero para poder hacer eso tengo que ser un agente capaz, tiene que haber un fin lícito, tiene que ser jurídicamente posible lo que voy a hacer, y acá vamos a un ejemplo extremo. Si yo le quiero vender al doctor Fabián Osiris un pedazo de la luna, no voy a poder. ¿Por qué no voy a poder? Perdón, yo mismo vi cuando se me colgó la... ¿Por qué no voy a poder entonces vender este pedazo de luna? Por el mismo hecho de que es jurídicamente imposible, porque no está acarreado dentro de los límites normativos que atañe el derecho de propiedad. No, no puedo vender la luna. Incluso hay antecedentes del derecho norteamericano o el denominado civil law, donde en su momento han querido vender la luna, ¿no? Y se han ido ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, se vio una interpretación distinta de lo que es o no es jurídicamente hablando. Pero ese es otro tema referido al objeto jurídicamente posible, ¿no? Y observancia de forma prescrita bajo la nulidad, ¿no? Acá vamos al tema sobre los actos nulos o anulables. Para que haya un acto jurídico, tal como va en la primera lámina, tiene que haber un hecho. Tiene que haber un hecho que es un suceso de por sí, que puede ser jurídico o puede ser ajurídico. El ajurídico es que no produce efecto jurídico, no puede ser natural o humano. Por ejemplo, caminar, ¿no? Es un hecho que es un hecho humano plenamente, ¿no? Y el hecho jurídico es aquel que va a modificar o regular la realidad jurídica, la realidad social, la socionormativa, la individual colectiva, entre otro tipo de regulaciones, siempre y cuando afecten el funcionamiento normal de una conducta propiamente establecida. Entonces, en hechos jurídicos hay dos tipos de hechos, ¿no? Los involuntarios, que son sucesos naturales, por ejemplo, nacimiento, muerte, o aquella que depende de algunas consecuencias, ¿no? Accesión o voluntad de las partes, o que se alejen de la voluntad de las partes, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Y tenemos el hecho jurídico voluntario, que en su producción interviene la actuación humana de por sí. En el voluntario encontramos el núcleo de la normatividad o el espíritu del acto jurídico. Un hecho jurídico voluntario que puede ser tanto lícito o puede ser ilícito. En el hecho jurídico voluntario lícito, que debería ser la carne del acto jurídico, puede ser el hecho jurídico voluntario lícito sin manifestación de voluntad, que habla sobre cuestiones naturalísticas como conductas, como cazar, pasear el perro, aunque no puede ser tanto tampoco pasear el perro, porque ahora creo que hay gente que presta sus servicios por pasear a perro, ¿no? Pero
Hablo más de conductas naturales. Pero tenemos el hecho lícito con manifestación de voluntad, el cual yo exteriorizo mi voluntad para poder crear una relación jurídica. Por ejemplo, el yo aceptar a dictar una conferencia aquí. Yo dicto una conferencia, entonces P. que es sujeto A, me propone, yo dispongo y obviamente puede o no puede haber una retribución o va a haber, entre comillas, un tipo de retribución, ¿no? Entonces hay sujeto A, sujeto B, voluntad y objeto de la relación jurídica. Entonces se perfecciona de por sí el acto jurídico. Por ahí, si nosotros somos un poco más quisquillosos a nivel interpretativo del acto jurídico, puedo recomendarles en una lectura sistemática en su momento, ¿no? La resolución de la Sala Civil Transitoria del 1 de julio del 2013, la casación 680, que habla sobre los hechos y actos jurídicos en una manera pura y científica, porque habla que los actos o negocios jurídicos son supuestos de hechos conformados por una o más manifestaciones de voluntad emitidas por los sujetos con el propósito de alcanzar un resultado práctico, ¿no? Entonces, esa es la definición más pura y más práctica dentro de nuestra legislación civil y la da la Sala Civil Transitoria en su fundamento tercero. Acto o negocio jurídico son parte de un mismo hecho jurídico en el cual hay supuestos de hecho, o sea, A con B quieren hacer un contrato, el cual puede haber múltiples manifestaciones de voluntad, no solo de un sujeto, sino acá atañe la pluralidad de voluntades, que es la definición mucho más correcta, y alcanzan un resultado práctico, porque el derecho civil como fuente teleológica del derecho y como la espina dorsal de todo el sistema o ordenamiento jurídico va a ser la base. Entonces, obviamente que el derecho civil y la teoría de las manifestaciones van a tener que alcanzar algún tipo de resultado, así como el derecho laboral es a regular la relación empleador-trabajador, el derecho penal por ahí tiene un fin de prevención, posterior sanción, slash, tenemos el derecho civil que busca regular relaciones humanas dentro de la sociedad con el fin de darle un resultado o una solución práctica, ¿no? Que busca responder a interrogantes. Eso es lo que significa o debería significar el derecho civil dentro de todo el cuerpo normativo, ¿no? Por ahí hemos visto hace unos días una sentencia un poco rara en el TC, ¿no? Que quieren dar una nueva regulación a un espectro social, ¿no? En fin, eso no es, por ejemplo, una interpretación de cuestiones de acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, acá vemos al tema del objeto jurídicamente posible, cuándo es jurídica y cuándo no es jurídicamente posible, ¿no? Incluso podemos hacer un control de convención respecto a cuestiones de derecho interno y colisión con el derecho internacional público, ¿no? O cuestiones de normas supraconvencionales, pero eso ya es irnos un poco más allá. Y por ahí, si el gerente de Birovier se anima, podemos hacer un tema de resolución casuística de materia civil, que sería un súper temazo, ¿no? En fin, continuando con el acto jurídico y las múltiples manifestaciones de voluntad, hablamos sobre la validez del acto. Siguiente diapositiva, por favor, para poder seguir en este mundo y el tema, a mi título personal, más bonito del Código Civil. Siguiente diapositiva, por favor, querido doctor. Para hablar de actos jurídicos, siguiente, por favor, la siguiente. Después de la primera lámina que pasamos, esta es la siguiente, ¿de verdad, doctor? Siguiente. Ya, ahí.
Respecto al acto jurídico, nosotros no tenemos un sistema anglosajón, como ustedes bien saben, nosotros tenemos un esquema normativo o un sistema jurídico nacido del sistema romano germánico eurocontinental, así que tenemos por ahí dos fuentes, ¿no? Una fuente más orientada a la protección de bienes jurídicos constitucionales y tenemos un tema más tendencioso, ¿no? Que es el sistema alemán, ¿no? Que ha fallado en la mayoría de los casos, al menos en nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿no? El claro espectro de la falla de la legislación alemana hasta la fecha es el llamado Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no? Que era un código nacido de una Alemania fascista, en el cual nace el sistema jurídico peruano más aplastante a nivel inquisitivo, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema que le puede interesar mucho a los que estudian historia del derecho peruano. En fin, el acto jurídico, según la teoría clásica francesa, tenían autores como J. Domat y J. Poirier, creo, que hablaba sobre contextos liberales y absolutistas, ¿no? Recuerden que en Francia, para la redundancia, existía lo que es el nacimiento de cuestiones jurídicas constitucionales como era la Revolución Francesa, el respeto de los unos a los otros y el ordenamiento de conductas sociales propiamente dicha dentro de una sociedad, ¿no? Que hablaban de eso, ¿no? Del respeto de unos a los otros y el acto jurídico funcionaba simplemente cuando una persona respetaba el bien jurídico del otro, ¿no? Entonces, la noción del acto jurídico francés básicamente era que la voluntad generaba efectos jurídicos, ¿no? El ordenamiento jurídico solamente lo reconoce, el cual hay dudas, hay críticas y va a haber reparos, ¿no? Porque yo no puedo voluntariar, bueno, al menos para la época sí, ¿no? Si yo quería manifestar mi voluntad sobre algo, se hacía, ¿no? Pero recuerden que para esa época existía fenómenos como, por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud, o sea, hacía un negocio jurídico y el Estado, porque existía el respeto de ambas partes, simplemente reconocía el acto jurídico, ¿no? No había una preregulación que podía hacer un control difuso respecto a la materia en concreto, ¿no? Y no había preregulaciones o supuestos materiales para ejemplos de actos jurídicos. Entonces, la voluntad generaba efectos jurídicos, solamente eran reconocidos y siempre y cuando no sean contrarios al orden público, buenas costumbres, ¿no? Pero bueno, en épocas antiguas hasta la guillotina estuvo bien, ¿no? Entonces, ni sí ni no con esas regulaciones, ¿no? Pero al final la sociedad es cambiante y todo abogado sabe que, bueno, ¿no? Que el derecho tiene que adaptarse al cambio social, ¿no? Salvo situaciones. Y tenemos el acto jurídico como negocio, según la teoría alemana, que había una versión clásica pandectista, ¿no? Que nacía o coincidía con la teoría clásica francesa, ¿no? Esa teoría el cual existía un contexto bélico, pero si bien es cierto coincidía con el tema de la autonomía y el consensualismo, eh, el pandectismo alemán era un poco más reaccionario que el detalle francés, ¿no? Un alemán no es tan pacífico como el francés, incluso si ustedes ven su forma de hablar, creo que uno habla de manera muy dulce y el otro parece que se está gritando, ¿no? Entonces ahí creo que te das cuenta de qué se trata cada situación. Pero la teoría alemana del negocio jurídico, y esto es importante para hablar a nivel interpretativo, porque acá hablamos sobre la voluntad como hecho generadora. Entonces, el negocio jurídico alemán, los efectos jurídicos eran generados por supuestos normativos o hipótesis abstractas dadas en la norma. O sea, parecía legislatura penal de por sí, ¿no? Entonces se creaban supuestos y no solo creaban la norma, sino creaban supuestos de interpretación normativa, ¿no? En cuanto, si va a existir una regulación jurídica, tiene que existir al menos una regulación previa, ¿no? Lo que más o menos se quiso hacer con el Código Civil de 1984. Pero bueno, la voluntad, según la teoría del negocio alemán, la voluntad persigue efectos prácticos, efectos jurídicos que
ordenamiento jurídico, ¿no? Ahora, la crítica era que era la noción legalista y abstracta, ¿no? En cuando era legalista y era parte, al menos cuando por la época no sabía una distinción específica entre derecho público y derecho privado, cuando aparecía un caso en concreto que no podía ser resuelta por los supuestos jurídicos que había creado el ordenamiento legislativo alemán, ese caso podía estancarse, ¿no? ¿Cuál era lo más incorrecto del mundo? Hay una noción legalista y hacía abstractismo del negocio jurídico, así como cuando algunos profesores de derecho penal hacen un ejemplo de que una persona se cae del 12.º piso y mientras se suicida le cae una bala en el piso séptimo, o sea, todo era un juego mental producto de su imaginación para un caso en concreto, ¿no? Pero si le ponían otros casos en particular, la legislación no respondía, ¿no? Y había una desvinculación a la realidad social. Más o menos lo que vimos hoy en día. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el negocio jurídico, como sí, como acto, hablamos de lo siguiente, ¿no? El negocio jurídico es un supuesto más o menos de hecho y a la misma vez es una norma jurídica. Eh, Tenemos que el negocio jurídico es un supuesto de hecho que solamente tiene un precepto social. Autorregula intereses privados socialmente útiles. En cuanto aquí en la teoría normativa es más preestablecida porque acá regulan las raíces del denominado derecho privado, ¿no? El derecho civil, el derecho privado y el acto jurídico debe regularse situaciones jurídicas privadas e intereses privados absolutamente útiles o socialmente útiles, porque recuerden que el libro del derecho civil regula una conducta social preestablecida, ¿no? Y el derecho, como lo hice por ahí, lo leí en la última sentencia del TC, Gustavo Gutiérrez Titz, el profesor de Derecho Consti, hablaba que el derecho es un reflejo social, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la interregulación del interés privado respecto a un conflicto intersubjetivo, ¿no? Ya eso lo pueden aprender mucho en teoría del derecho o TGP, ¿no? Que son cursos también interesantísimos. Entonces, para el negocio jurídico, la utilidad social es la causa de la tipicidad legal y justifica la tipicidad. O sea, todo es reconocido respecto al orden social según el negocio jurídico a nivel de teoría normativista. Hay críticas a este negocio jurídico, por ejemplo, no reconoce al negocio jurídico que siendo legal tiene una utilidad individual, ¿no? En cuanto el tema del negocio jurídico se empezó a llenar de un cierto tipo de ideología política, ¿no? Pero que no vino al caso en esta oportunidad. En fin, en nuestra actualidad, el negocio jurídico es concebido como un supuesto de hecho que persigue finalidades sociales o particulares socialmente razonables y no absurdas, ¿no? Recuerden que, y esto es lo que aprendí mucho en la práctica, y esto se lo quiero transmitir a ustedes, es que el derecho a nivel de interpretación sustantiva siempre tienen que mirarlo con lógica, porque si lo miran con abstractismos es donde por una vez causan problemas, ¿no? Incluso de interpretación casatoria que no amerita al caso. Un segundo, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el negocio jurídico en el Código Civil peruano, tal como ya les expliqué, el acto jurídico tiene una determinación clásica, en realidad no ha habido variaciones, ¿no? Si bien es cierto, el Código Civil en el 140 regula cuatro presupuestos de acto jurídico, cuatro supuestos normativos para que se pueda perfeccionar el acto jurídico.
Actualmente existen alrededor de 10 supuestos, ¿no? Entonces, hay una terminología clásica, pero hay una concepción que ha sido abandonada. Si ustedes leen, por ejemplo, libros de doctrina de derecho brasilero o argentino, o irse un poquito más acá, chileno, y existen múltiples supuestos para la determinación del acto jurídico, ¿no? El acto jurídico es posible interpretarse desde una perspectiva del negocio jurídico, ¿no? El cual hay precedentes, ¿no? En Perú, por ejemplo, se ha regulado el acto jurídico de la visión del matrimonio o desde la teoría de las nulidades o de la teoría de, de la voluntad personal, ¿no? Sobre las modificaciones de las relaciones fácticas y supuesto de ley. Hay cuestiones complejas en realidad. La Corte Suprema ha definido incluso, ¿no? Incluso con cuestiones cartulares, ¿no? En cuanto cómo configura su validez dentro del acto jurídico, ¿no? O en qué momento se vuelve acto jurídico y en qué momento no es acto jurídico. ¿Cuál es interesante? ¿No? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el acto jurídico tiene estructuras, presupuestos, elementos y requisitos. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los presupuestos del acto jurídico, tenemos, por ejemplo, el sujeto y el objeto, ¿no? Entonces, acá le pongo un ejemplo, y acá me gustaría también citar mucho a la Casación 15-2010 La Libertad, que en su fundamento número 6 habla sobre la institución del matrimonio, ¿no? Que el matrimonio es un acto jurídico de dos sujetos, pero de naturaleza trascendental, ¿no? Pero para el orden, pero con el fin de regular una relación jurídico de orden social. Entonces, para ver el estructurado jurídico tenemos, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Como acto jurídico, ¿no? El cual la casación de libertad a lo siguiente, ¿no? Existen dos personas, A y B, que a las dos manifiestan que quieren casarse. Entonces, el casamiento o el acto jurídico de matrimonio ya vendría a ser el objeto, ¿no? O sea, yo quiero casarme, ¿para qué? Para dar redundancia, tener un matrimonio y crear una institución familiar, ¿no? Que es un pilar de definición de orden social. Entonces, en ese ejemplo práctico, tenemos los sujetos materiales y tenemos el objeto que viene a ser el interés, ¿no? ¿Para qué nosotros manifestamos nuestra voluntad? Entonces, así más o menos se regula el acto jurídico. ¿Bien? Entonces, hay requisitos esenciales para el acto jurídico. Por ahí se definió en su oportunidad, ¿no? Sobre los requisitos esenciales del acto jurídico. Era el año 93 y por ahí la Sala Civil de la Corte Suprema creó el expediente casatorio 863-93 Cusco, que hablaba sobre los requisitos esenciales del acto jurídico. Porque para el acto jurídico tenga existencia jurídica eran necesarios elementos esenciales como voluntad, capacidad, objeto, finalidad y forma, que son requisitos válidos según ellos. O sea, más allá de los cuatro que define el Código Civil, la Corte Suprema ha hablado sobre la capacidad y el objeto de la celebración de una relación jurídico-material, ¿no? Que definía un acto jurídico como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y respecto sobre la estructura, que ya hablábamos, tenemos tres elementos estructurales, ¿no? Que es la manifestación de la voluntad, el fin de la relación jurídica y la forma del acto jurídico. La manifestación de voluntad tenemos en cuenta que es la capacidad psicofísica para poder ejercer un acto. Entonces, la causa o fin era para qué tú estás estableciendo una relación contractual para adoptar, para contratar, para casarte, para X cosas. Esa es la causa o el fin de tu voluntad. ¿Para qué, para qué tu voluntad está puesta en ese preciso instante? Porque quiero crear una relación jurídica, quiero hacer un contrato, quizá quiero casarme, entre otras cosas.
Y la forma del acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, contratos, que es la pregunta más clara que han hecho, más clara que van a hacer, ¿no? Doctor, y las formas de a niveles contractuales, porque se sabe que un contrato es por escrito, ¿no? Y acá vamos a uno de los mitos más antiguos del derecho contractual. ¿Un contrato es por escrito? La respuesta es no. La respuesta es un rotundo no, y este es un life hack que puede haberse de por vida, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ¿no? Hay muchos, si tenemos una sociedad informal, por ejemplo, no, sí, que A le debe dinero a B, pero como le dio sin firmar ningún contrato, a veces la persona de B quiere irse a la maldad, ¿no? Así que esa deuda, según muchas personas, debería ser incobrable, pero no, no es así. El artículo 1351 del Código Civil regula, por ejemplo, que los contratos se perfeccionan con la mera manifestación de voluntad. En ningún lugar del Código Civil dice que el contrato se perfecciona con firma o con sello notarial, por último. El sello notarial lo que le da es calidad de fecha cierta o le da seguridad jurídica respecto a las inscripciones, entre otras cosas, ¿no? Que para eso están los libros de registros públicos y por ahí el decreto legislativo que regula la ley de notariado, ¿no? Entre otras cositas. Pero el contrato se perfecciona con la mera manifestación de voluntad. Y esa es una regla universal. Por ejemplo, en Estados Unidos ves que muchas personas tienen, y hay muchos chistes de estos, que se casan en Las Vegas porque se casaron en una noche de copas y sucedió, ¿no? Y se casaron, lo cual debe regularse como tal. O, por ejemplo, que escriban una apuesta en un papel higiénico sirve de todas maneras. Y el tema de la escrituralidad o el tema documentario solo sirve a niveles probatorios, según el artículo 200 del Código Procesal Civil, pero esos son temas ya adjetivos que vendrían a verse a un esquema probatorio, a nivel de razonamiento probatorio civil, ¿no? Pues es un tema bien distinto, pero la norma establecida a nivel regulación contractual habla que el contrato se perfecciona con manifestaciones de voluntad, no se perfeccionan con contratos, con firmas, con copias, con sellitos de notario. No es así, el contrato se regula simplemente con la mera manifestación de voluntad, ¿no? Lo demás cae en el universo del denominado probatorio, probation. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que esa fue la diapositiva. Por favor, si alguien nos ayuda a ponerla, ayúdenme a ponerla. ¿Sucedió alguna diapositivas? Bueno, sigamos conversando entonces, ¿no? Mientras nos ayuda el equipo de logística a corregir esto. Tenemos respecto a los elementos de datos jurídicos y tenemos los requisitos, ¿no? Si bien es cierto, el artículo 140 nos habla de la gente capaz, fin lícito, objeto jurídicamente posible y observancia de forma prescrita bajo sanción de nulidad, el código, bueno, o la teoría pura del derecho civil nos otorga mucho más de eso, ¿no? Porque él habla de la posibilidad física y jurídica, la capacidad del hecho, la determinabilidad del objeto, o sea, ¿para qué estás contratando? Para a determinar la libre y conciencia manifestación de voluntad, la voluntad negocial, la licitud del fin, la observancia prescrita bajo la nulidad y respeto a las normas de orden público imperativas y buenas costumbres. O sea, el acto jurídico va mucho más allá del artículo 164, porque al final de cuentas termina siendo alrededor de 8 9 presupuestos, ¿no? No solo es ser un agente capaz, finícito y objeto jurídicamente posible. Tenemos que ver que esta persona esté libre y consciente de su manifestación. Nivel probatorio. Voluntad negociar para ejecutar ese acto jurídico. No solo es que lo haga, sino el por qué y para qué lo hace. Y sumado a esto, tenemos que ver que las normas o que el negocio jurídico esté en perfecta equivalencia al orden público, imperativo y normativa de buena costumbre. Entonces, este es un tema que va mucho más allá del artículo 164 del Código Civil, que nos interesa, nos debería interesar mucho. Entonces, ¿tenemos una relación jurídica válida entre acto jurídico o validez? Sí.
Entonces, para hablar del objeto, queremos hablar, si queremos hablar ahora de la gente capaz en todo esto. ¿Qué es la gente capaz? El artículo 140.1 del Código Civil habla sobre un requisito esencial del acto jurídico, ¿no? Que esta persona tenga capacidad jurídica de ejercicio. Este es que estos sujetos puedan ser personas que tengan una lucidez mental. Eso es lo que te refieren. Si una persona va a acelerar algún tipo de acto jurídico o va a tener que expresar su manifestación de voluntad, que tiene que estar en sus cinco sentidos, ¿no? Eso no lo digo yo, eso lo dice del año 90, ¿no? Cuando el Código Civil tenía 5 añitos, ¿no? Por ejemplo, los primeros vestigios sobre los alcances de actos realizativos del Código Civil, hay una sentencia muy importante, el expediente 2392-93 Lima, que la Sala Civil habla sobre la capacidad de goce y ejercicio en función o en relación de la lucidez mental, que es muy interesante al respecto, ¿no? Ahora podemos hablar sobre el objeto físico y jurídicamente posible, ya es el último circuito para poder cerrar. Vamos a cerrar esto bien, porque de repente nos regalan otra oportunidad para hablar sobre la invalidez y la ineficacia del acto jurídico. Para hablar del objeto físico y jurídicamente posible, me remonto a la casación 3172-2000, no, perdón, 3657-2012 Cusco, que habla en su fundamento 3.4 que el objeto jurídicamente posible y el objeto lícito es todo lo que no está permitido por el ordenamiento jurídico o atente contra el orden público y las buenas costumbres, deviene en ilícito. Todo lo demás es legalmente posible. Y lo demás que estén fuera de las arcas de los objetos físicos jurídicos queda en un imposible jurídico celebrarlo. El tema más claro al respecto es lo que pasa en el boom de la ciudad de Lima, ¿no? Sobre el tráfico inmobiliario, ¿no? Que vende un terreno que no es suyo, no puede caer en delitos como tráfico de terrenos o puede caer en estelionato, ¿no? Entonces, esto vamos sobre los bienes o las relaciones de voluntad sobre objetos físicos, ¿no? Pregunta clave o pregunta fácil. ¿Yo puedo vender los derechos de Bill O'Reilly? No, porque Hansel es un simple profesor de la institución. ¿Bill O'Reilly puede vender acciones de mi empresa? No, tampoco puede, porque no tiene nada que ver en mi rubro. Entonces, el acto jurídico es bonito porque juega mucho con la logicidad de las cosas, ¿ya? Y bueno, hay, hay supuesto de imposibilidad jurídica, entre otros. Sigamos con el fin lícito. Respecto al fin lícito, bueno, tenemos gente capaz, objeto físicamente, jurídicamente, oficio físico y jurídicamente posible. El fin lícito. Para el fin lícito, me gustaría hablar mucho de la casación 939-2004, que hablaba que el fin lícito, la finalidad del objeto jurídico lícito, consiste en que la manifestación de voluntad no se dirija respecto a efectos jurídicos que puedan ser ilícitos, no van a la redundancia, pero aquí vamos a una pregunta que puede ser materia de alguna investigación de ustedes sobre si puedo hacer, eh, tener un acto jurídico ilegítimo o ilegal, o bajo qué interpretación teleológica le llamamos ilícito, ¿no? Bueno, según el Código Civil 84 en su exposición de motivos, no hay una distinción sobre ilicitud, ¿no? Dando a entender que ilícito, ilegítimo y ilegal pueden ser lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Pero se interpreta que sí, pero yo puedo establecer un acto ilegítimo. Acá vamos a un tema clave, ¿no? Sobre la prescripción adquisitiva de dominio de bienes muebles o inmuebles. Hay muchas personas que por ahí he visto que, que venden vehículos que no son suyos, no puede ser estelionato como que puede ser que no, pero o puede que sea un bien irregular, ¿no? O que de repente yo le debía A,
le dejé mi auto, yo por lealtad nunca se lo voy a pedir, pero ya como le había dinero, le dejó mi carro, ya, es que él vea lo que hace. Pero eso sucede, ¿no? Hay gente que vende el carro, pero no tiene ninguna titularidad registral, ¿no? Pues eso puede ser ilegal, como también puede ser solamente ilegítimo, ¿no? Porque si bien porque no tiene la titularidad registral, pero sí tiene la titularidad fáctica sobre el bien, ¿no? Entonces, hay una delgada línea sobre eso, que debería al menos tocarse o debería haber al menos un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre cuál es el concepto teleológico de la ilicitud del objeto jurídico. Entonces, así las cosas. Y bueno, la forma de negocio jurídico, que puede ser un acto jurídico solemne o la formalidad que simplemente va a tener una vertiente probatoria más no una vertiente de código subjetivo, ¿no? Y bueno, con eso, con eso creo que tocamos las firmas más importantes sobre el acto jurídico. En realidad, de esa manera se debería al menos interpretar, esto sea una pincelada de lo que vamos a tocar. Eh, Nos gustaría tocar acto jurídico, invalidez, inexistencia, ineficacia, litigio, nulidad de acto jurídico, pero nos va a quedar muy poco y este es un tema que de verdad merita mucha atención, ¿no? Creo que esta oportunidad ha sido todo. Agradecido por la oportunidad de la institución de invitarme y bueno, no voy a atender a sus preguntas, a sus invitaciones y sus saludos. Muchas gracias, chicos. Estimado doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación efectuada. Siempre es un placer contar con su presencia y en esta ocasión estamos despidiendo del diplomado de actos jurídicos con su persona. Oh, Muchísimas gracias, estimado doctor. Ha sido un placer tenerlo y contar con su presencia. Muchas gracias. gracias, gracias.